Miren, esto que voy a contarles no es una simple historia. Es un testimonio que fue silenciado. Es la verdad de lo que pasó de verdad en la Estación Central de Marte en el año 2147. Lo sé porque yo estuve ahí. Esas fueron las últimas palabras que llegaron. Una transmisión final, totalmente fragmentada, desesperada. Un mensaje que, en ese momento, nadie entendió, pero que selló el destino de cientos de personas. Los informes que salieron después hablan de una falla en el reactor. Una tragedia impredecible. Pero eso es mentira. Yo trabajé codo a codo con Eliana. Fui testigo de su lucha, de su frustración y, al final, de su terror, cuando se dio cuenta de lo que se nos venía encima. Por eso estoy contando esto. Y es que todo empezó mucho antes de la catástrofe. Antes de las alarmas y del silencio, empezó con un simple susurro en la estática. Un eco, una anomalía en la red de comunicaciones que, supuestamente, unía a todo el sistema solar. Para que se entienda la magnitud, hay que viajar al 2147. La humanidad estaba, o eso creíamos, en su apogeo. Marte era una colonia que funcionaba a la perfección, los viajes entre planetas eran cosa de todos los días. Y, bueno, sentíamos que habíamos dominado el universo. Qué arrogancia, ¿no? Fue justo ahí cuando empezaron a aparecer pequeños fantasmas en el sistema, paquetes de datos que nadie sabía de dónde salían. Los ingenieros, claro, los descartaron. Ruido cósmico, decían. Pero no lo eran. Tenían una estructura, patrones demasiado inteligentes para ser casualidad. Alguien o algo intentaba decirnos algo. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Porque la clave para entender esas señales no estaba en la ingeniería ni en la física. Estaba en un campo súper oscuro, casi de ciencia ficción, llamado lingüística cuántica, una disciplina que la mayoría de los académicos consideraba una simple excentricidad. A ver, para que se entienda fácil, nuestro lenguaje se basa en certezas. La palabra casa significa una casa, punto. Pero en el lenguaje cuántico, una señal no es una palabra. Es como una onda de probabilidades. Podría significar peligro, ayuda o catástrofe, todo al mismo tiempo. El truco era entender qué hacía que una de esas realidades se hiciera real. Y en todo el sistema solar, solo existía una mente capaz de navegar en ese mar de posibilidades. Mi colega y mi amiga, la doctora Eliana Torres. Ella no es que estudiara la lingüística cuántica, ella prácticamente la había inventado. A partir de ahí, Eliana se hundió en los datos, meses enteros encerrada en su laboratorio, persiguiendo esos ecos en el vacío. Y lo que encontró, bueno, no solo demostró que toda su carrera tenía sentido, sino que también anunció nuestro fin. Ella logró encontrar la melodía en medio de todo ese ruido. Vio patrones que eran imposibles de ignorar, secuencias con una polaridad invertida perfecta, simetrías fractales, intervalos de tiempo que se repetían con una precisión matemática. O sea, eran demasiado perfectos para ser un fenómeno natural, demasiado inteligentes. Su primera conclusión fue: un terremoto. Todavía recuerdo el día que entró a mi oficina, con una mezcla de emoción y pánico en la mirada, y me dijo: no son fallos, nos están hablando. Pero lo más aterrador vino después, cuando supo de dónde venía el mensaje. Resulta que nuestra tecnología para viajar, que usaba microagujeros de gusano, no solo nos llevaba de un planeta a otro. Sin querer, habíamos abierto una grieta, una puerta a otra realidad. Y algo, del otro lado, se había dado cuenta. Y este era su mensaje, traducido del lenguaje de las probabilidades a la cruda certeza. No era un saludo, no era una invitación para conocernos. Era una advertencia desesperada. Las puertas que abrimos estaban rompiendo algo fundamental, un equilibrio del que ni siquiera sabíamos que formábamos parte. Eliana tenía la verdad, una verdad que podía salvarlo todo. Pero, ¿de qué sirve la verdad si nadie está dispuesto a escuchar? Y aquí es donde la historia se convierte en una tragedia. Intenten imaginarlo un segundo. Tener la certeza absoluta, matemática, de que un desastre es inminente. Saber que se tiene la clave para evitarlo, y que cada persona a la que se lo cuentas te mira con lástima, como si te hubieras vuelto loca.
Esa era la soledad de Eliana. Ella hizo todo según el protocolo. Presentó su informe, un trabajo brillante, detallado. ¿Y la respuesta? Un muro, pura burocracia y escepticismo. Le pedían pruebas tangibles, como si sus datos no fueran suficientes. La descartaron, la llamaron alarmista. La frase que usaron fue histeria académica. Así, con esas palabras. Yo la vi consumirse en esos últimos días. La frustración se convirtió en una especie de resignación terrible. Ella ya había hecho su parte. La arrogancia de nuestra civilización se encargaría del resto. Y entonces, pasó. El equilibrio finalmente se rompió, y el precio de no haber escuchado lo pagó con creces la Estación Central de Marte. Todo ocurrió en menos de 10 minutos. Primero, se cortaron todas las comunicaciones. Después, las alarmas del reactor, pero no por una fuga, sino por una brecha dimensional. Los sensores de gravedad se volvieron locos, marcando fuerzas imposibles. Y a las 21:55, la estación, con más de 300 personas a bordo, simplemente se cayó para siempre. No fue una explosión, fue algo mucho peor. Una tormenta gravitacional. Las leyes de la física se retorcieron ahí dentro. El espacio mismo se dobló sobre la estación. Los campos que mantenían la estructura se vinieron abajo. Los hábitats se abrieron al vacío, no porque algo los golpeara, sino porque el espacio que ocupaban de repente ya no tenía sentido. Y después, solo eso, silencio. Un silencio absoluto que se extendió por toda la red, el silencio del fin. La versión oficial, claro, se publicó en cuestión de horas. Pero la verdad logró sobrevivir. De milagro, Eliana pudo escapar en un transbordador de emergencia justo antes del colapso total. Ella fue la única testigo. Eliana sobrevivió, sí, pero su supervivencia no es ninguna victoria, es una condena. Ahora vive en el exilio, como una especie de profeta a la que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. Su sola existencia es el último mensaje, un recordatorio viviente de que hay puertas que nunca debimos abrir. Y todo esto nos trae a la pregunta final, ¿no? La historia de Eliana no es solo sobre el pasado, es una advertencia para todos nosotros, para el futuro. Ella nos dio la clave, nos dijo que el equilibrio es frágil. Ahora que conocemos la verdad, la pregunta es, ¿seremos capaces de escucharla esta vez?